entendemos el camino de Dios, el camino que Dios nos ha trazado, ¿no? Nos ha diseñado para que andemos por él. En ese camino no es un camino fácil, ya Jesús nos lo dijo, es un camino estrecho, es un camino en el cual pues la vida en sí conlleva muchas situaciones, muchas aflicciones, muchos asuntos personales, familiares, muchas luchas físicas, psíquicas, espirituales, situaciones difíciles a veces, porque no nos dijo el Señor que el camino iba a ser fácil. Pero hay que entender que eso forma parte de la formación del carácter de Cristo, ¿no? El carácter que Cristo quiere formar en nosotros y de la fortaleza que Dios nos quiere afirmar, ¿no? Y en el camino seguramente pues hay muchos altibajos, hay mucho desaliento quizás, ¿verdad? A muchos les falta ánimo, a muchos les faltan fuerzas, porque la vida cansa, el mundo cansa, todo es una fatiga. El rey Salomón lo dijo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre con que se afana y trabaja y se cansa todos los días con el trabajo que se afana debajo del sol? De trabajar cansa y no trabajar cansa mucho más. ¿Cuánto dicen amén? Hay personas que dicen, yo no trabajo y no me canso, pero no, el que no trabaja todavía se cansa mucho más, porque en esa desidia de no hacer nada, eso cansa. Hay personas que se cansan de no hacer nada y cuanto menos hacen, menos quieren hacer, porque es algo tan carnal, tan natural, ¿verdad? Y de hecho, uno de los grandes enemigos en la vida es el cansancio. Sin Cristo, sin Cristo la vida es un cansancio que ni te imaginas. La gente vive en unos estados de ánimo increíbles, ¿no? Un poco de felicidad a ratos, en ciertos momentos, por algunas circunstancias, pero el resto del día es una fatiga, es un cansancio. No hay felicidad. Pero uno de los enemigos en la vida cristiana, para los que están con Cristo, también es el cansancio en el camino, ¿no? Después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús estaba con sus discípulos y después de esa experiencia, de esa vivencia, de aquella multiplicación, de aquella fiesta, de aquel gran milagro donde donde Jesús multiplicó los panes, los peces para que comiera aquella grande multitud. Dice que Jesús estaba con sus discípulos y se había apartado a orar, como acostumbraba a hacer. Y mientras ellos, los discípulos, se habían montado en una barca para pasar al otro lado del mar de Galilea. Marcos capítulo 6, vamos a leer versículos 45 al 31. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él, Jesús, solo en tierra. Y viéndoles Jesús remar con gran fatiga a los discípulos, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Dice que los discípulos estaban en la barca remando con gran fatiga, y Jesús, viéndoles remar de esa manera, tan cansados, tan fatigados, ¿verdad? Porque el viento les era contrario, porque remar con el viento a favor es fácil, ¿verdad? Te dejas llevar por el viento, ¿verdad? Los veleros izan las velas, ¿verdad? No tienen motores y se dejan llevar por el viento, ¿no? Y el viento les lleva. Pero hay, amigo, cuando el viento viene de frente, ¿no? Tienes que empezar a remar. Y avanzar contra viento y marea es dificultoso, es tremendamente fatigoso, ¿no? Es como cuando has tenido que nadar, por ejemplo, en el mar, y has tenido la experiencia en los mares donde hay grandes mareas, ¿verdad? Que parece que te metes para adentro y luego quieres salir hacia afuera y no puedes porque la marea te arrastra y tienes que nadar contracorriente, ¿no? Contra el viento, contra la marea. Y eso es fatigoso, es muy cansado. Entonces dice que los vientos les eran contrarios, ¿no? Los vientos que están dominados por los demonios, que ya los menciona. Hay un texto en la Biblia que habla de Aquilón, de Austro. Son vientos, pero son principados diabólicos que dirigen a los vientos hasta que el Señor dice basta, ¿no? Hasta que el Señor lo permite. Los principados, las potestades dirigen los vientos, dirigen el clima hasta donde Dios lo permite, ¿no? Cuando Dios dice hasta aquí, se acabó. Cuando Dios dice se acabó el tifón, se acabó la tormenta, se acabó lo que sea, se acabó. Pero hay principados diabólicos que dirigen los vientos a favor o en contra, ¿no? Y las circunstancias, pues, con los vientos en contra, las circunstancias no son fáciles. Cada vez son más contrarios los vientos de este mundo. Cada vez el mundo está entrando en una dinámica en el que el viento cada vez es mayor, los vientos son más peligrosos, ¿no? Y porque el enemigo sabe una de las cosas que sabe el diablo, ¿cuál es? Que dice la Biblia, que le queda ¿qué? Que le queda poco tiempo, ¿no? Cuando a alguien le queda poco tiempo, ¿qué hace? Se desespera, ¿verdad? ¿Y cuál es la función que tiene el diablo? ¿Hacer qué? Hacer el mal, sembrar el pánico, ¿verdad? Robar, matar, destruir. Y como sabe que le queda poco tiempo, pues entonces está más enfurecido todavía y dice, el tiempo que me queda ya es no tan corto. Si a ti te dijeran, te quedan un año de vida, ¿verdad? ¿Qué harías? Ponte a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué harías si hoy te dijera, tienes un cáncer terminal y te queda un año de vida? ¿Qué harías? Algunos la disfrutarían al máximo diciendo, pues si me queda un año voy a disfrutar lo poco que me queda al máximo, ¿no? Pero otros reflexionarían y se pondrían contra la pared como hizo... ¿Quién hizo eso? Un rey, ¿no? Un rey llamado... ¿Cómo se llamaba? Ezequías, ¿no? Y dijo, Señor, se untó de cilicio, de ceniza, se volvió contra la pared y empezó a rogar a Dios y
y Dios le dio una prórroga de vida. Le concedió ¿cuántos años más? 15 años más de vida. Imagínate. ¿Pero por qué le concedió 15 años más de vida? Porque se puso delante de Dios a pedir justicia, a pedir clemencia, a pedir ayuda, a pedir misericordia, ¿verdad? Si hubiera tomado la otra decisión de decir, bueno, pues me queda un año de vida, soy rey, voy a disfrutar de todo lo que me permite el reinado, la monarquía y la corona y hasta donde llegue, ¿no? Entonces, además, Dios permite que los vientos nos sean contrarios también para mantenernos despiertos, ¿no? Dios lo permite para que nos esforcemos, para que no nos durmamos. Porque la necesidad siempre es la madre. Alguien dijo, la necesidad es la madre del éxito. Donde no hay necesidad no hay esfuerzo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando hay necesidad hay un esfuerzo, ¿no? Entonces, y cuando hay un esfuerzo hay un éxito, hay un resultado. La necesidad es la madre del éxito. Y el hundimiento de la mayoría de los imperios que se han levantado a lo largo de la historia ha venido ¿por qué? Pues por entrar en la comodidad, e incluso de muchos ministerios, ¿no? Que han llegado muy lejos, que han alcanzado un sinfín de proyectos, o que han llegado muy lejos, que han conquistado y han alcanzado, ¿verdad? ¿No? Pues han dicho, ahora ya hemos alcanzado ahora echémonos a dormir, que ya hemos... Y eso es el principio de la decadencia. Todos los imperios han empezado a decaer cuando han llegado a la cúspide y han dicho, ya hemos alcanzado, ya hemos conquistado, ya hemos llegado, ya hemos logrado, ya tenemos, ya somos, ya no sé qué. Y ahí ahora vamos a disfrutar de todo lo que hemos conquistado, de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí han ido cayendo en picado por la conquista terminada, entre comillas, ¿no? Y por eso hay que seguir remando contra la corriente. ¿Cuánto dicen amén? Para no acabar en el mar de este mundo, ¿no? Porque los que no reman contra la corriente terminan ¿qué? Arrastrados por la corriente. Hay muchos que son arrastrados por la corriente de este mundo, cada vez más. Y cada vez vamos a ver más personas que van a dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Y dice que viéndoles ellos andar sobre el mar, viéndole ellos, los discípulos, andar sobre el mar, verso 49, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, y subió con ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. El cansancio provoca, una de las cosas que provocó el cansancio y que provoca el cansancio es que se debilita la vista, la visión. ¿Por qué? Dice que cuando vieron a Jesús en medio de esa fatiga, pensaron que era ¿qué? Pensaron que era un fantasma. Y era Jesús. Y viéndole, no le reconocieron. Estaban tan fatigados, estaban tan cansados, estaban tan abatidos, tan desanimados, que cuando vieron aquella figura en medio del mar, pensaron que era un fantasma. Dios mío. Podemos decir, pero si no existen los fantasmas, pero sí existen los demonios y sí existen las potestades diabólicas. Pensaron que era un fantasma. Eran las 2 o las 3, eran las 3, era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es la que va desde las 3 hasta las 6 de la mañana, hasta el amanecer. Y muchos estamos en la cuarta vigilia del reloj espiritual. Estamos... la noche está avanzada, dice, y se acerca ¿qué? Y se acerca el día, dice la palabra. Estamos en la cuarta vigilia de la noche, ¿verdad? Y el rey viene al alba,
El Rey, el Señor viene al alba, viene por la mañana, ¿verdad? Y muchos en esa oscuridad de la noche, pues van a perder la visión, van a perder la vista y van a pensar que Jesús es un fantasma. Pero que no que está predicando hoy el pastor, que vamos a pensar que Jesús es un fantasma. Pues sí, vamos a pensar que bueno, muchos dirán, bueno, sí, Jesús, llevo años en la iglesia y llevo años en remar y no pasa nada en mi vida. Todo esto que dicen de Jesús, que si Jesús hace milagros, que si Dios es no sé qué, que si... Pero en mi vida no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pues sí, las personas van a llegar hasta a ese punto de inflexión en el cual van a caer en el agnosticismo y en la apostasía de decir, no, por demás es que sirvamos a Dios, por demás es que sacrifiquemos nuestras vidas, por demás. Eso es lo que está escrito en el libro del profeta Malaquías, ¿no? Por demás es que sirvamos a Dios, por demás es que nos aflijamos, por demás, mira a los impíos cómo viven y no tienen necesidad de no sé qué, y disfrutan y corren y van y compran y venden y caminan y van a la playa y se divierten y no sé qué y no sé cuántos, y nosotros estamos aquí afligidos en tu presencia. Sí, eso es como ver un fantasma. Eso es como ver un fantasma. Negar la existencia, la obra de Dios, el propósito de Dios en tu vida, negar el poder de Dios en tu vida es como, o sea, viniendo a la iglesia y llevando años escuchando el Evangelio, es como ver un fantasma, es como decir, no, me están presentando a alguien que no veo, me están presentando a alguien que no conozco, me están presentando a alguien que lo quiero tocar y no puedo, me están presentando a alguien que le quiero ver y no logro verlo. Entonces, ¿qué es? Es un fantasma. Y entonces perdieron la visión, ¿no? Y en la dificultad, si se pierde la visión, no se distinguen las promesas. Hay personas que no distinguen las promesas. Eso es lo que viene después, ¿no? Como en medio del cansancio pierden ¿no? Piensan que es un fantasma, entonces después ya no distinguen las promesas de Dios, ya no saben si aquí hay una promesa o no hay una promesa, ya no saben lo que Dios les ha prometido, ya no esperan lo que Dios les ha prometido, porque no viven las promesas de Dios en sus vidas. Pero Jesús vino a ellos y les habló enseguida y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy con vosotros para ayudaros. Y fíjate si les ayudó, que mandó, ¿qué hizo? Mandó callar y calmar a los vientos. Y los vientos se calmaron cuando Él dijo, hasta aquí, vientos, deteneros. Y los vientos se detuvieron. Ese es el resultado de tocar el corazón de Dios, que se mueve a compasión al vernos fatigados, al vernos cansados. Pero esa misericordia la manifiesta con los que realmente están agotados, cansados, desgastados. ¿Desgastados por qué? ¿Por la vida o por servir al Señor? Yo estoy desgastado, pero por servir al Señor. No estoy desgastado por el desgaste de la vida. Hay una ley del tánatos, del reloj de arena, ¿verdad? Que cuando el reloj de arena, toda la arena que está arriba se pasa a la parte de abajo, ¿qué pasa? Se acabó. Ese es el tánatos, es la ley de la entropía, del envejecimiento, del deterioro de la vida. No todos nos estamos deteriorando de día en día. Nuestras células se van deteriorando, nuestro cuerpo se va deteriorando. Nuestra vida se va acortando. Igual tú dices, ya, es que yo soy muy joven, ya, yo también era joven.
Y hoy estoy ya casi claro, la vida, o si no, díselo a los hermanos mayores, ¿no? Como qué rápido se les ha pasado la vida, ¿no? La vida, wow, la vida vuela, hermanos. El tiempo pasa que ni te das cuenta. Y llegará un día en el que dirás, ¿de qué me he aprovechado? ¿De qué me he aprovechado? ¿No? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? El cansancio. El pecado de David comenzó cuando dejó de ir ¿a dónde? De ir a la batalla, de ir a la guerra. Aconsejado por sus hombres cercanos, que después de que un filisteo de los descendientes de los gigantes está a punto de matarle con la lanza, le quieren preservar la vida diciéndole que nunca más en adelante iría con ellos a la batalla, no sea que se apagara la lámpara de Israel, ¿no? Él era la lámpara, era la lumbrera, la luz que alumbraba al pueblo de Israel. Y le dieron un mal consejo, sus consejeros, le dijeron, no vayas a la guerra, quédate en el palacio. No es necesario que te expongas, ¿verdad? Y este es un principio que se repite. Pedro le dijo a Jesús, ¿qué le dijo a Pedro a Jesús? No es necesario que vayas que vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ¿cómo me dices eso? Si estoy a punto de cumplir con el mayor propósito de Dios para con la humanidad, y tú me dices ahora que no vaya o que me cuide o que no me exponga o que no es necesario, ¿no? Segunda Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba. Dice que hubo larga guerra. Estamos en una larga guerra. Las guerras normalmente son largas, no son cortas, ¿no? Cuando comenzó la guerra de Ucrania y Rusia, empezaron a decir, no, esto va a ser cuestión de 4 días y luego todo se... ¿Y cuánto ha pasado ya? Larga guerra, ¿no? Ha empezado la guerra entre Israel y Palestina y muchos decían, no, esto en 4 días, bueno, esto se termina. Pero no, a veces las guerras no se terminan cuando... Las guerras duran y perduran. A lo largo de la historia han perdurado muchas no guerras, ¿no? Hay países que llevan en guerra pues un montón de tiempo, aunque están quietos, pero eso no quiere decir que hayan firmado la paz. Están ahí a la espera. Si alguno levanta el cohete y lanza el torpedo, eso, vamos, están ahí como lobos porque la guerra, están con el colmillo afilado, porque la guerra no ha terminado. Y tenemos una larga guerra. Nunca te olvides eso, que Dios no te ha dicho que vamos a vivir en paz, no, vamos a vivir en guerra. Y cada vez la guerra va a ser mayor y cada vez los conflictos van a ser mayores. De todo tipo de conflictos, de todo tipo de asuntos, todo tipo de problemas. Van a salir a la luz cosas que uno dice, no, pero ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo esta persona ha podido hacer esto? ¿Cómo este que está conmigo tan cerca puede hacer esto? ¿Por qué tiene esta debilidad? ¿Por qué tiene este pecado? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si parece una bella persona, si hablas con él y es una persona agradable, puedes entablar con él una conversación agradable, es servicial, es buen chico, es buena chica, y de repente te das cuenta y sale algo por ahí a la luz o ha pasado algo en su vida y dices, pero si era un buen chico, era una buena chica, pero ¿qué ha pasado? Pues que en tiempo de guerra no ha conseguido todavía armarse con
con toda la armadura, ¿verdad? Para defenderse de las debilidades propias, de las debilidades que pueden surgir alrededor, de los atractivos que puede haber alrededor, de las sugerencias que puede haber alrededor, que hay muchas. Hay que guardarse, hay que estar bien armado, bien pertrechado. Y dice que David se iba fortaleciendo, la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se iba debilitando, ¿verdad? Y esta es la realidad, que mientras algunos se fortalecen, ¿otros qué? Otros se debilitan. Algunos se fortalecen. Yo con las personas que veo conociendo, pues unos se fortalecen, otros se debilitan. Unos se hacen más fuertes en el Señor y otros se van debilitando. Es como la casa de David y la casa de Saúl. Mientras David se fortalecía y se hacía cada vez más fuerte, ¿qué le pasaba a Saúl? Que se iba deteriorando y se iba debilitando y se iba haciendo cada vez más débil. Porque ese es el orden de la victoria de Jesús, ¿no? Los demonios se han de ir, ¿qué? ¿Fortaleciendo o debilitando? Debilitando. Delante de Jesús los demonios, ¿qué hicieron? ¿Se iban fortaleciendo o se iban debilitando? Se iban debilitando. Cuando Satanás fue al desierto para tentar a Jesús, iba con una fortaleza, vamos, iba diciendo, a este me lo como con patatas. Lleva 40 años, 40 días ayunando en el desierto, estará cansado, estará fatigado, estará a punto de caramelo, me lo voy a comer con patatas, le voy a ofrecer esto, le voy a ofrecer esto y le voy a ofrecer esto, y va a caer como un pajarito. Eso pensaba Satanás, como un pichoncito, va a caer como un pichoncito. Pero Jesús se enfrentó a él. Cuando Satanás se dio cuenta, ¿qué le pasó? Que Satanás, dice, se tuvo que apartar de él por un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque le metió duro. Porque Satanás se creía, cuando le diga, mira, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, se va a poner de rodillas como un tonto, ¿no? Y se va a arrodillar delante de mí. Cuando le dijo, lánzate desde el pináculo del templo y cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! Vaya tentación, ¿no? Jesús no necesitaba demostrar a Satanás nada. Él podía haber convertido las piedras en pan, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no tenía que demostrar nada al diablo. A ver, o sea, le tenemos que demostrar algo a Satanás, a Satanás le tenemos que parar en seco, en frío y decirle, no, tú aquí no tienes nada que hacer, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás se fue debilitando con Jesús y los demonios se tienen que ir debilitando, pero a veces en las vidas lo que pasa es que los demonios, las debilidades, las carnalidades en las personas, en vez de hacerse más pequeñas, se hacen cada vez más fuertes. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que hay ciertas personas en las cuales las debilidades, en vez de ir venciendo a las debilidades, las debilidades les van venciendo a ellos y se hacen cada vez más fuertes. Y mientras ellos se debilitan, sus propios pecados, sus propias debilidades, los demonios que los atacan, los espíritus que los persiguen, se hacen cada vez más fuertes, en vez de hacerse cada vez más débiles, ¿verdad? Porque hollaré a la serpiente, al escorpión y a toda fuerza del enemigo, dice el Señor, y nada me dañará. ¿Y por qué te hacen daño todavía los demonios? ¿Por qué te hacen daño tus propias debilidades? ¿Por qué te hacen daño tus propios pecados? Porque no te has fortalecido todavía y porque no has pisado la cabeza a la serpiente. Amén. Entonces, hermanos,
La vida cristiana es un camino que tenemos que recorrer. Y en ese camino, pues hay que ser constantes, hay que perseverar, hay que caminar cada día anhelando más y más, creciendo cada día un poco más. Y sobre todo no perdiendo no perdiendo la sal, no perdiendo la sal, ¿no? La sal, cuando pierde su sabor, pues se vuelve insípida, no sirve para nada, no sirve para nada. Claro, y por eso dice la Biblia que cuando la sal pierde su sabor, será ¿qué? Pisoteada por los mulos del muladar. ¿Quiénes son los mulos del muladar? Son los demonios. Esos son los mulos. Cuando dicen no sirve nada, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres, pisoteada por los hombres, y hay otra traducción que dice pisoteada por los mulos del muladar. Esos mulos representan los demonios que pisotean la sal. Porque cuando la sal ha perdido su sabor, entonces los demonios dicen no sirve para nada. Y bailan por encima del fuego, bailan por encima de la sal y se frotan las manos y hacen fiesta. Y dicen, esta sal no sirve para nada, es sal que no adereza, es sal que no evita la corrupción, es sal que no produce sed, es sal que no sana, es sal que no da vida, es sal que está muerta, que ha perdido su sabor. Y la iglesia ha de ser esa fuerza de Dios en la tierra donde nos ha colocado, donde nos ha puesto el Señor. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. El mayor secreto que tenía Pablo, la mayor experiencia, fue experimentar que el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad. Pero era una debilidad que había entregado al Señor, no era una debilidad que le vencía, no. Es que a veces pensamos que, no, es que como soy débil, pues soy débil y hago las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer ciertas cosas? Pues porque soy débil, hermano, y como soy débil, pues el Señor me... No, esa no es esa la debilidad que decía Pablo. La debilidad de Pablo no era dejarse vencer. La debilidad de Pablo era todo lo contrario. La debilidad de Pablo era ¿qué? Era una fortaleza. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Pero no la debilidad del pusilánime que dice, no hermano, es que he pecado o he cometido adulterio o he cometido fornicación o he hecho esto o he hecho aquello porque soy débil. ¿Cómo que eres débil? No, eres un insensato. Déjate de apiadarte de ti mismo y decir que eres un débil. No, hermano, eres débil porque tú quieres. Eres débil porque eres un insensato. Porque no buscas a Dios como lo debes de buscar, o porque no tienes el temor de Dios como lo deberías de tener, y porque eres carnalito, humanista, religioso, pero no eres espiritual, porque si fueras espiritual, tu casa se iría fortaleciendo, no se iría debilitando. Amén. Isaías 35, versículos del 1 al 4, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos, ¿cómo? Las manos, ¿cómo? Cansadas. A ver, levante las manos. Levante las manos. Levanten las manos.
las manos cansadas, levantad las manos, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con recompensa, con pago, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Este texto habla de el futuro glorioso de Sión, del reino milenario, habla del milenio de Cristo. Nosotros ya estamos, porque si estamos en Cristo, ya estamos, porque ese futuro ya es nuestro presente, ya estamos en el reino milenial de Dios, porque hemos conocido el reino de Dios, y los que hemos conocido y entrado en el reino de Dios ya vivimos y gozamos de ese reino, de ese reinado de Cristo, ¿no? Cuando vivimos en la gracia de Dios ya disfrutamos de esa promesa que todavía Israel no conoce, que todavía Israel está esperando como pueblo, como nación, pero que muchos no experimentan y por eso viven abatidos, en tristeza, en desasosiego, en desesperación, en abatimiento, en cansancio, en fatiga y en todas las cosas. Dice, el yermo se gozará. Tú y yo éramos como un yermo, como un desierto. Un yermo es un desierto, ¿verdad? Pero vino el sembrador y sembró la buena semilla en nuestro corazón y para eso tenemos que ¿no? Y por eso tenemos que gozarnos, que alegrarnos, dice, ¿no? Para ser un vergel de Dios, ¿no? El yermo se gozará, dice, se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Amén. Fortaleced las manos cansadas, fortaleced las manos para que no las dejemos caer, porque las manos son la expresión de nuestras acciones. Amén. Las manos son la expresión de nuestras acciones. Y afirmad las rodillas endebles, porque si no tienes las rodillas bien firmes, pues no puedes correr, no puedes andar, no puedes avanzar. Y si es así, el que viene detrás te va a agarrar. La carrera que tenemos por delante, dice la Escritura. Y el Señor te dice, corre, corre. No dejes de correr, no dejes de avanzar, no dejes de fortalecerte. Y decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Deja de tener un corazón pusilánime. Deja de tener un corazón apocado, un corazón apático, un corazón tibio, un corazón indiferente, un corazón insensible, un corazón vacío. Porque al final así está el corazón del hombre, vacío, como un desierto. Esforzaos, no temáis, que Dios viene con el premio, con la corona de gloria. Cristo viene a tomar el total control absoluto de este mundo, viene a reinar sobre todos los principados diabólicos, contra todas las potestades. Y cuando estés en una situación difícil, piensa que Dios mismo vendrá, dice, y nos salvará. Amén. Yo mismo vendré, dice el Señor, y os salvaré. Y Él nos librará de todos los ataques y peligros. Si estamos en la roca, firmes, avanzando, creciendo en la obra del Señor. Amén. Daniel desfalleció con la visión profética que tuvo cuando fue llevado a aquel río y tuvo una visión, le fue dada una visión profética y quedó casi como exhausto, quedó desmayado. ¿Pero qué ocurrió? ¿Que vino quién? Que vino un ángel del Señor, le tocó y le fortaleció. Amén. Jesús estaba en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, orando, extrayendo el aceite, sudando gotas de sangre, estaba a punto de desmayar por causa de
la guerra espiritual, la lucha espiritual que estaba librando. ¿Y qué sucedió? Que vino un ángel del Señor y le fortaleció. Isaías estaba aterrorizado después de la visión que vio. Isaías 6, cuando vio los ángeles que volaban, que con 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con dos volaban, con 2 no, y vio, ¿no?, al Señor, las faldas ¿no?, llenaban el templo y daban voces diciendo santo, 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 ¿no? Y se quedó pues como nada Isaías, aterrorizado, y dijo, pero ay de mí, que soy inmundo, y cómo yo, siendo un hombre inmundo y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Esto es imposible. Esta visión me deja extenuado completamente. ¿Y qué sucedió? Que vino un ángel del Señor y tomó un carbón encendido del altar y lo puso sobre sus labios y le dijo, ahora he quitado tu culpa y limpiado tu pecado, ¿no? Entonces dije yo, Señor, ¿no? Y Isaías se levantó ungido por ese toque del ángel, ¿verdad? Hay ángeles, ministradores de Dios, que vienen a fortalecernos, pero hay que ver esos ángeles a nuestro lado. Cuando el ángel de Dios te toca, te fortalece. Los ángeles no son como los vemos no son ángeles así con alitas y con... A veces pensamos que los ángeles son esos que pintan tan bonitos, así con alitas y tan dulces y tan... No, hermano, los ángeles eran seres de 2 metros de alto, fuertes, robustos. Así eran los ángeles. Y así son los ángeles. No como los pintan en los dibujos. No. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel, a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor por segunda vez, le tocó diciendo nuevamente, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Amén. Aquí está Elías, que había tenido una gran victoria, y escuchó algo. Escuchó que Jezabel, la reina malvada Jezabel, le dijo que porque había decapitado a los falsos profetas, a sus brujos, que eran los brujos de Jezabel, los falsos profetas de Baal, ella mañana a esas mismas horas le iba a cortar la cabeza, ¿no? Siempre el enemigo se va a levantar a una persona para atemorizar, ¿no? Siempre el infierno va a levantar a una Jezabel,
¿no? Malvada para destruir tu fe y que abandones. Jezabel es un principado diabólico. En este caso era una mujer, era una reina malvada. Pero dice la Biblia, a mí me llama la atención lo que dice el versículo 2, que Jezabel no le encaró a Elías cara a cara, no fue cara a cara de frente a decirle a Elías la amenaza, ¿no? Dice que envió Jezabel ¿a quién? Envió un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, no fue de frente a Elías, no se enfrentó de frente a Elías, ¿no? Esto me llama la atención, ¿no? Es un detalle importante, ¿no? Usó un mensajero, ¿no? Una voz, ¿no? Una voz, ¿no? Y así son los principados, así es el diablo, manda mensajeros, manda voces, mentiras, y ordenan cosas para lastimar, para activar el miedo, para conseguir que dejes de hacer lo que Dios te dijo que harías y para que te encierres o te eches a dormir debajo de un enebro, como hizo el profeta Elías después de escuchar aquella amenaza. Para que empieces a pensar, como le dijo Jezabel, que mañana a estas horas iba a estar muerto, ¿verdad? Iba a estar muerto. O para darte un futuro incierto, desgraciado, para que imagines que te va a suceder lo peor, para que imagines o que pienses que vas a perder tu trabajo, que te vas a quedar desamparado, que vas a perder tu salud, que vas a perder... Así es el diablo, así es Satanás. Jezabel se levanta para confundir, para hacernos abandonar, para generar un futuro incierto, lleno de dudas. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va no sé qué? Un futuro incierto, miedo, temor, pánico. Porque sabe el diablo que si dejamos de oír la voz de Dios, nuestra fe va a decaer, se va a debilitar. Porque la fe viene por el oír la voz de Dios, precisamente. Por el oír al Señor de cerca, por escuchar la voz de Dios, por escuchar el latido del ángel de Dios a nuestro lado. Y Elías dejó de oír la voz de Dios y se puso a oír esa voz malvada. Entonces su fe decayó. Y entonces, en el mejor momento de su vida, en el mejor momento de su ministerio, cuando había hecho caer fuego del cielo, cuando estaba fuerte, cuando estaba victorioso, cuando estaba en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, él escuchó algo y escuchó que Jezabel a esas horas del día siguiente le estaba amenazando que le iba a cortar la cabeza. Y entonces, ¿qué hizo? Se echó a dormir, se puso debajo de un árbol, se entró en depresión, entró en abatimiento, dijo: Señor, Jehová, quítame la vida, pues yo no merezco nada, yo no soy mejor que mis padres. Empezó a menospreciarse a sí mismo, empezó actuó el menosprecio en su vida, se menospreció, porque esa amenaza le llevó a menospreciarse. Hay personas que cuando son amenazadas se menosprecian a sí mismas y empiezan a perder la fe, empiezan a perder el valor de lo que son en Cristo Jesús, porque han recibido una amenaza del diablo, porque el diablo les ha sembrado temor, inseguridad, enfermedad. Les ha dicho: esta enfermedad no te puede matar, esta enfermedad que tienes o que tuvo tu padre la puedes recibir por herencia, vas a heredar la enfermedad de la que murió tu papá, vas a heredar la enfermedad de la que murió tu mamá, y no sé qué y no sé cuántos, y empieza el pánico, el miedo, y el diablo empieza a sembrar miedo, duda, temor. Es así. Y entonces
entra el abatimiento, el menosprecio de la vida. Es decir, pero Señor, si no soy yo mejor que... Y entonces se quería morir prácticamente. Y se le apareció un ángel y le dijo, levántate, por 2 veces. La primera vez dice que Elías se levantó, ¿verdad? La primera vez. Miró a su cabecera, vio una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió, y otra vez, ¿qué le pasó? Se volvió a dormir. Por segunda vez le tuvo que venir el ángel a recordarle, no, Elías, no, que no es así, que no, que te tienes que levantar, tienes que comer, tienes que fortalecerte y tienes que todavía largo camino te resta por andar, amén. Largo camino te resta por andar. Quiero describir algunos significados de lo que es largo camino te resta por andar. Largo camino me resta significa que todavía quedan muchas cosas que aprender. Muchas cosas que aprender. Elías, largo camino te resta por andar. Todavía hay cosas que no sabes, ¿no? Elías sabía orar y sabía hacer que cuando no llovía, oraba y ¿qué pasaba? Que llovía. Elías sabía implorar al Dios de los cielos para que enviase fuego del cielo y ¿qué pasaba? Que enviaba fuego del cielo. Elías sabía lo que era resucitar a un muerto. Imagínate, sabía porque había tenido la experiencia. Sabía derribar a 800 profetas falsos de Baal y cortarles la cabeza porque lo había hecho. Sabía todo eso, pero no sabía fortalecerse en un momento de presión y en un momento de persecución. Entonces Dios le dice, Elías, todavía hay cosas que no sabes. No sabes cómo moverte cuando hay presión, cuando hay amenazas, cuando hay dificultades, cuando hay voces que te quieren confundir, cuando hay voces que te quieren amenazar y que te están amenazando. Y te resta largo camino. Y yo te voy a enseñar cosas que todavía no conoces. Amén. Porque hay veces que Dios te saca de la tormenta y cambia la situación, y hay veces que Dios te deja en la tormenta. ¿Y por qué te deja en la tormenta? ¿Por qué te deja Dios en la tormenta? Porque lo que uno aprende bajo la tormenta no se olvida jamás. Y por eso te deja Dios en la tormenta, para que aprendas. ¿Dónde se aprende más? ¿En la tormenta, en la tempestad o en la calma? ¿Dónde se aprende más? En la tormenta. Pero queremos huir rápidamente, salir de la tormenta. Y el Señor te dice, no, quédate ahí en la tormenta, porque yo te voy a enseñar que yo soy Dios en medio de la tormenta. Amén. Y que puedes tener, como dice la canción, paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Ya estoy en el coro, ya. Stephen, para el coro. Bueno, un poco de humor no viene mal, ¿no? En medio de la tormenta. Amén. Largo camino significa que hay bendiciones todavía que no has alcanzado. Amén.
Hay bendiciones, ¿verdad? Hay que hacer lugar en el Espíritu porque Dios, si Dios te ha bendecido hasta hoy, Dios quiere bendecirte mucho más todavía. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le estaba diciendo, Elías, todavía no has visto todo lo que yo tengo para ti. Hay bendiciones que todavía no has alcanzado. Espéralas, búscalas y alcánzalas. Amén. Eso te dice el Señor. Largo camino te resta significa que todavía hay un mañana, hay un camino por recorrer. ¿Cuánto dicen amén? Que todavía, como decía Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, estimando lo que veo por delante, o sea, aún renuncio, ¿no?, a todas las cosas porque voy hacia el premio, ¿no?, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, ¿no? Prosigo a la meta, ¿no? Entonces Jezabel le dijo, mañana Elías te cortaré la cabeza. Pero Dios le dijo a Elías, mañana largo camino te resta por andar. Amén. He traducido. Le dijo Dios, aquí el que decide cuándo se termina no es Jezabel. El que decide cuándo se termina soy yo. ¿Cuánto dicen amén? Claro. Elías pensaba, Jezabel ha dicho que mañana me corta la cabeza y se acabó. Y Dios le dije, no. No es Jezabel la que va a decidir cuándo termina tu vida, cuándo termina tu ministerio, cuándo, no. Soy yo el que determino todas las cosas, porque yo tengo la última palabra. Amén. No la tiene Jezabel, no la tiene el diablo, no la tiene el mundo, no la tienen los demonios. La tengo yo, dice el Señor. Amén. Mañana no se termina. Mañana vas a seguir y mañana vas a continuar el camino que te resta por andar. Amén. Y mañana habrá algo más para ti. ¿Cuánto dicen amén? El diablo no tiene poder sobre la vida ni sobre la muerte, porque nuestro futuro ha sido diseñado por el Padre. ¿Cuánto dicen amén? Largo camino te resta significa que todavía no hemos visto toda la gloria de Dios. Amén. Yo estoy tan seguro de que todavía no he visto toda la gloria de Dios. Y he visto la gloria de Dios muchas veces, pero estoy seguro que todavía voy a ver aún mucho más la gloria de Dios, porque yo deseo ver la gloria de Dios, porque quiero ver la gloria de Dios en medio de mi vida, de mi familia, del ministerio, de la comunidad. Quiero ver la gloria de Dios. Y Elías estaba en la cueva y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Le dijo después, no lo hemos leído, pero viene después. Dios fue a buscar a Elías, ¿hasta dónde? Le fue a buscar hasta la cueva. ¿Por qué? Porque tenía que ver la gloria de Dios. Y le dijo Elías, no, o sea, le dijo Dios, no, Elías, no te vas a quedar en la cueva metido. Tú todavía tienes que ver la gloria de Dios. Y Dios va a ir a la misma cueva a sacarte si es necesario. Dios va a ir hasta las puertas del infierno si es necesario, a sacarte para que no caigas en el infierno. Dios va a ir a predicar hasta las puertas del infierno y si es necesario, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios va a ir a tu misma cueva a buscarte, porque la cueva no es nuestra herencia, hermanos, no es nuestra herencia. Nuestra herencia es recorrer un largo camino que nos resta por andar, amén. No hemos nacido para morir en una cueva. ¿Cuántos dicen amén? Esa no es nuestra herencia. Hay que salir de la cueva y el Señor te va a ir a buscar y te va a sacar de la cueva.
Hay que desear salir, y cuando el Señor te dice sal, tienes que salir, porque hay algunos que no salen, que siguen o prefieren seguir en la cueva. Y cuando Elías salió, ¿qué pasó? Pues ya sabemos que vino el viento, y Elías vio el viento y oyó el viento, y el Señor no estaba en el viento, y vino el terremoto que movía las peñas y el Señor no estaba en el terremoto, y vino el fuego que quemaba y el Señor no estaba en el fuego, y entonces luego vino el silbido apacible y delicado, y allí estaba el Señor llamándole a Elías, ¿no? Con un susurro, ¿no? Para decirle, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso te dice el Señor en esta mañana. Cree y verás la gloria de Dios. Pero cree de todo corazón. Levántate, que yo estoy contigo, levántate y come. Levántate y come, que yo te fortalezco. Levántate y come, porque largo camino te resta por andar. Todavía tienes que caminar por desiertos, tienes que atravesar desiertos, tienes que atravesar valles, tienes que subir montes, tienes que pasar por tormentas, por tempestades y superar muchas pruebas y dificultades, porque largo camino te resta por andar y hay que recorrer todo el camino hasta el final. ¿Y qué pasó después? Que caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. ¿Tú te imaginas caminar 40 días y 40 noches? Eso son 24 horas al día, sin dormir, día y noche. Eso es una proeza que todavía ningún deportista la haya podido lograr. 40 días y 40 noches caminó Elías, fortalecido, porque el Señor lo impulsó, porque el Señor lo fortaleció. Y el Señor te quiere fortalecer de la misma manera. Amén. Pero te tienes que levantar y comer. Levántate y come, dice. Levántate y come. Pero ¿qué comida tenemos que comer? Levántate y come. La voluntad de Dios, la palabra de Dios. No solamente venir a la iglesia y escuchar un sermoncito. Eso no sirve para levantarte. Hay muchos que vienen a la iglesia y siguen en la cueva, metidos. No. Levántate y come. Aliméntate de la voluntad de Dios en tu vida. Aliméntate del propósito de Dios. Aliméntate de lo que Dios quiere. Aliméntate de todo eso. De las promesas, ¿no?, de Dios en tu vida. Aliméntate, levántate y come. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿De qué estás cansado? Algunos se cansan hasta del Señor. Hay un texto que dice Isaías, dice, porque de mí te cansaste, dice el Señor, y luego envía un juicio ahí sobre. Porque si corriste con los de a pie, dice un texto en Jeremías, si corriste con los jinetes, con los caballos, con los de a pie y te cansaste, ¿cómo será cuando estés en la espesura del Jordán, en medio de un bosque? Hay un texto así que está escrito en el profeta Jeremías. Dice, si buscan en la concordancia, si corriste, dice, con los de a pie y te cansaste, ¿cuánto más cuando estés en la espesura del Jordán, en medio de una selva, en medio de una tempestad, en medio de... ¿Quién le daba la fuerza a Elías? La torta, el ángel del Señor, la torta cocida, el agua, la vasija de agua. Y ya antes tuve una experiencia, ¿verdad? Estaba Elías en un arroyo. ¿Han leído ese texto cuando el arroyo de Querit se secó? Dice, y los cuervos le traían comida de día y de noche y la alimentaban, pero un día se secó el arroyo y el Señor le dijo, ahora sal del arroyo porque el arroyo se ha secado y vete a casa de
de una viuda, porque allí yo te voy a sustentar, la viuda de Sarepta. ¿Verdad? Y Elías podía haber pensado, pero ¿cómo es posible, Señor, si aquí hay agua, aquí hay alimento, aquí los cuervos vienen y me dan de comer, y ahora me mandas, el arroyo se seca y ahora me dices que me vaya a casa de una viuda? Una viuda normalmente es una mujer desamparada, ¿no? A no ser que sea una viuda rica, ¿no? Pero el caso de las viudas que aparecen ahí en la Biblia, en esos textos donde el Señor hizo aquellos no milagros, todas ellas eran viudas que estaban en una situación de precariedad completa. Aquella solo tenía un poquito de aceite en una vasija y un poquito de harina para hacer una torta, cocerla en el fuego, comer ella y su hijo un día y chao, y morirse. Y llega el profeta enviado por el Señor y le dice a la viuda: el Señor me ha dicho que me sustentes, que me des de comer, dame de esa torta. La viuda decía: pero este cara dura, este es un cara dura, pero ¿cómo es tan cara dura? Pero si solo tengo este poquito para comer yo y mi hijo y nos vamos a morir ya, y ahora vienes tú con toda la cara dura y me dices dame la torta. Pero la viuda se la dio. ¿Y qué pasó después? Que el aceite empezó a ¿qué? Empezó a multiplicarse. El aceite empezó a multiplicarse, la harina de la tinaja, de la vasija, empezó a multiplicarse. Y no faltó, dice, y no escaseará el harina ni el aceite. ¿Qué milagros más maravillosos puede hacer el Señor cuando tenemos un corazón realmente quebrantado delante de Dios, obediente delante de Dios, sincero delante de Dios, ¿verdad? Y andamos como Dios manda, porque hay que andar como Dios manda, hay que andar en orden, pero hay muchos que no andan en orden, y el que no anda en orden no espere nada de Dios, porque Dios es un Dios ¿de qué? Dios es un Dios de orden, hermanos. Así que yo puedo predicar mucha palabra, yo puedo darte muchas llaves, yo puedo darte muchas enseñanzas, yo puedo darte, pero hermano, lo primero es orden en nuestras vidas, ordenar nuestras prioridades, ordenar y poner al Señor lo primero, ordenar y decirle: Señor, tú eres lo primero. Lo que tú me digas que haga, eso haré, sin ningún tipo de lo que me diga el pastor, eso haré, lo que me diga el siervo de Dios, eso haré y obedeceré, porque así me va a ir bien. Me voy a poner en orden. Y cuando hay orden hay bendición, porque el orden trae bendición. El desorden trae caos. El desorden trae caos. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Pero Dios puso orden. Dios tiene que poner orden en nuestras vidas, en todas las áreas, para que empecemos a ver la gloria de Dios. Y todo lo chueco tiene que ser enderezado. Todo valle será rellenado, todo monte será bajado, todo monte alzado tiene que bajarse, todo altivo tiene que bajarse, tiene que humillarse. Y ese es el orden de Dios. Ahí empieza el orden de Dios. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Pues venid a mí, dice el Señor. Amén. Los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. No vuestro yugo, no el yugo del mundo, no el yugo, no. Llevad mi yugo. Porque si no, no va a haber descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén.
Y os doy un versículo más para que lo toméis y oremos. Es un versículo súper conocido, ¿verdad? Pongan ahí el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? El verso 2. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Descansar. No dormir. No tumbarme en el sofá a hacer zapping. A ver Netflix toda la tarde, ¿verdad? Hay personas que se pasan toda la tarde viendo Netflix y se comen una serie en un día, ¿verdad? ¿No? Viene la serie Berlín. ¡Wow! Venga, todo el mundo a ver Berlín. Y me como la serie en un día, porque es una serie atractiva, ¿verdad? La Casa de Papel. Berlín, no sé qué. Y ¡wow! Y me engancho ahí a la serie y me paso todo el domingo con la serie. Y antes de que acabe el primer episodio ya estoy dando al botón para omitir el intro, y desesperado. No espero ni a que pasen las letras. Le doy al botón siguiente episodio. Venga, rápido, que no voy a perder ni un segundo. ¿Para qué anuncios? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, hermanitos, hermanitas, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Manos que no dais, ¿qué esperáis? Eso decía el cura ¿no? Manos que no dais, ¿qué esperáis? Es con voz ¿no? Voz de curita he puesto, ¿no? Voz de curita. Manos que no dais, ¿qué esperáis? Voy a dejar de hacerme el chistoso ya, para que vean que tengo buen humor de vez en cuando, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la palabra. Póngase de pie. Amado Dios,